Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pablo está haciendo un despliegue de conocimiento de historia único, que los dejó a aquellos con la boca más abierta de la que la tenían. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Es decir, todo lo que Pablo ha dicho tenía un solo objetivo: llegar ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: voy a apagar mi teléfono, pero está bien, el micrófono. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, bárbaros. Se leen todos los días, pero no la conocían. Así como ustedes que escuchan la palabra y les entra por un oído y les sale por otro. Los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Padre, te damos gracias por la porción de tu santa palabra. Y ahora una vez más, Señor, prepara nuestros corazones. Quita todo impedimento, Señor, todo aquello que quiera obstaculizar que tu palabra llegue con bendición. Anúlalo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en un estudio bíblico y hoy nos toca llegar a este versículo 13 del capítulo 13, donde este equipo de misioneros va a abandonar la isla de Chipre, la ciudad de Pafos, para llegar luego al continente ya asiático, a la ciudad de Perge. Es bien importante hoy que aprendamos que hasta el versículo 12,
Hasta el versículo 12, al grupo se le conocía como Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Hasta ese momento, el líder era Bernabé, hasta ese momento. Pero ya en el versículo 13 hay un cambio. Y ahora el grupo misionero es descrito como Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros. Esto se produjo debido al encuentro que hubo allí con el gobernador, Sergio Pablo, que tenía como consejero a un grandísimo hijo del diablo llamado Bar Jesús, al cual Lucas se negó a llamarlo Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, y le llamó por un nombre despectivo, Elimas. Y que como este semejante engendro del infierno se estaba oponiendo a que la palabra le llegara al gobernador, a Sergio Pablo, vino en ese momento cuando Bernabé se quedó con los brazos cruzados. Bernabé no hacía nada. Bernabé era el líder. Escúchame lo que estoy diciendo. Y Saulo esperaba que Bernabé hiciera algo, que lo amarrara. Y si no lo amarraba, que le diera un trompón para que se callara. Y como Bernabé no hacía nada, entonces viene. Esto es lo lindo de un líder, el líder que es nato, el líder que nace ya con ese liderazgo, con esa personalidad. Cuando ve que su compañero, que ese líder no hace nada, él se levanta. Amén. ¿Y cómo fue que le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, y aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y en ese momento quedó ciego. Este milagro produjo que Sergio Paulo quedara sorprendido por el milagro de juicio que acaba de ocurrir, y termina creyendo en el Señor Jesucristo. Alaben a Dios, hermanos. Termina creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso ahora, cuando ya llegamos al capítulo, a este versículo 3, ya ahora el grupo ya no es Bernabé. En otras palabras, Bernabé perdió su liderazgo. Perdió el ser el líder del grupo por haber quedado con los brazos cruzados cuando tenía que actuar. Porque el líder debe saber cuándo actuar, cómo actuar y dónde actuar. Es el primero que tiene que sacar el pecho, el líder. Y como Bernabé no lo hizo, ahora Bernabé está relegado. Y ahora el grupo se llama Pablo y sus compañeros. Cuando llegamos aquí, es bien importante que entendamos lo que viene, porque esto va a traer efecto. Porque Juan Marcos, que los acompaña, el muchacho riquillo que los acompaña, hijo de su mamá. Sí, porque era hijo de su mamá. Entonces, y en la casa de ella se reunía la iglesia. La señora era una señora muy prominente en la iglesia primitiva, tenía influencia en la iglesia primitiva. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, porque Juan Marcos había sido testigo de los milagros del Señor. Juan Marcos había visto a mi Señor Jesucristo llegar a la casa de ellos por muchas ocasiones. Es decir, era un testigo ocular de las cosas maravillosas que el Señor hacía. Sin embargo, en este momento, y a mí me encanta Lucas cómo escribe, me fascina cómo escribe, porque simplemente dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El médico, amado, no dice por qué, no da explicaciones, no quiere poner en mal predicado a Juan. Hubiera podido decirlo, porque más adelante se nos habla de manera específica que los abandonó, que los dejó. Más adelante la Biblia nos va a hablar de eso. Pero Lucas hoy no ahonda en el tema
para dejar mal parado a Juan, sino que simplemente dice, Juan apartándose de ellos. Y oiga la palabra que usa, apartándose, no dice los abandonó, no dice fue cobarde, no dice fue débil, no, simplemente apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora uno puede especular los motivos por los cuales probablemente Juan Marcos haya abandonado al equipo misionero. Que debemos darle gracias a Dios que en ese momento ni Pablo ni Bernabé se desanimaron. ¿Qué hubiese sido de la iglesia? ¿Qué hubiese sido de nosotros si en ese momento, ok, va, pues ya Juan ya no quiere más, pues regresémonos para Jerusalén? Ahí se terminaba la obra misionera, ahí terminaba el capítulo del evangelio por todo el mundo. Pero gracias a Dios que ahora quiero que escuchen esto, por favor, porque esto en este momento lo estoy sintiendo de parte del Señor. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento todavía Bernabé hubiera sido el líder? ¿Pueden ustedes pensar si en ese momento Bernabé todavía hubiese sido el líder del grupo? ¿Qué hubiese pasado cuando su sobrino Juan Marcos decide regresar a Jerusalén? ¿No creen ustedes que también Bernabé dijo, sabes qué, yo no puedo dejar que mi sobrino se vaya solo? Yo no puedo permitirlo. Es decir, el riesgo de que se regrese solo hasta Jerusalén, volver a agarrar un barco y luego regresar o irse por tierra es un camino peligroso. No lo voy a dejar. Su mamá lo dejó venir porque me lo confió a mí, que soy su tío. Pero como en ese momento Bernabé era guiado por el Espíritu de Dios y el líder que está al frente se llama Pablo, Bernabé se mantuvo firme en la obra misionera. Ahora, ¿qué le ocurrió a Juan Marcos? Algunos hablan de nostalgia, que se sintió como nostálgico, Algunos hablan de eso, que sintió nostalgia, es decir, empezó a sentir lejos de casa, así como cuando ustedes recién llegaron a Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes de las lloraderas que les agarraba cuando se acordaban del rancho, que se acordaban de sus amigas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que pegaban unas chilladas y se ponían todos tristes, todos nostálgicos, porque pensar que los separan 3,000 y pico de kilómetros de distancia de Guatemala, de El Salvador, y que en este momento estuviera allá en el patio, anduviera en el caballo, el perro que dejó, y los otros que dejaron novia, peor todavía. A saber si ya consiguió otro, a saber si al Alfredo ya le cayó como novio. Es decir, nostálgicos. Así que algunos piensan que lo que le dio a Juan Marcos fue nostalgia. Algunos otros piensan que había estado tan protegido por mami, la dueña del aposento alto, había estado tan protegido, el niñito mimado, el niño que tiene todo, y en este momento está viendo las dificultades de ser misionero, de llevar la palabra, desvelos y todos los peligros que había. Y dijo, no, prefiero irme con mi mami. Aleluya. Así como algunos que se casan, ¿no? Y el primer problema que tienen, mami, me está pegando. Y se van corriendo donde mami. Y porque padecen de mamitis. Se casan y se quedan viviendo en la misma casa con mami. Para que mami los defienda. Aleluya. Aleluya. No salen de la casa, ahí se quieren quedar. Bajo la sombra. Bajo la sombra de mami. Aleluya. Por eso ese hogar nunca va a salir adelante. Porque el que va a casarse tiene que salir debajo de las naguas de la nada. Salir a paz y ver cómo le va en la vida. Vaya, yo sé que aunque estoy diciendo, algunos no me van a hacer caso. Bueno, ¿por qué está insertada esta historia en la palabra de Dios? Siendo que Bernabé, siendo que Pablo, eran hombres consagrados. Digan conmigo, consagrados. Pero díganlo más fuerte, consagrados. Y uno puede pensar que a los consagrados no les vienen dificultades.
Que a los consagrados no les viene problema, no, dice, no, es que al siervo, ¿qué problema puede tener el siervo? ¿Me está oyendo? Uno piensa que entre más consagrado una persona va a estar exento de dificultades y exento de problemas. Pero pregúntenme a mí y les voy a dar una respuesta totalmente contraria. Entre más consagrados somos o estamos o buscamos, más problemas nos llueven. Aquí encontramos ahora dos hombres consagrados y por eso la Biblia inserta esta linda historia, porque esta historia no es el final. Aquí no es el final. Este es el principio de un problema que va a terminar en la separación de un dúo maravilloso llamado Bernabé y Saulo, y después Pablo y Bernabé. Esta situación los va a llevar a un desenlace que uno va a salir para un lado y el otro para el otro lado. Entendiéndose que aunque sean hombres consagrados, siempre van a tener problemas y dificultades. ¿Me están oyendo? Siempre van a haber problemas y dificultades. No debe extrañarnos. El otro aspecto que vamos a aprender es que nunca, cuando veamos que alguien se queda en el camino del Señor, que algo sucede en la vida de esa persona que se queda, se aparta, nunca lo juzguemos. No arranquemos con la primera, porque Dios tiene un proceso de formación. Cuando iniciamos como niños, y es a través de todas esas circunstancias que Dios nos hace crecer y Dios nos hace madurar hasta que llegamos a la estatura, a la medida del hombre que quiere que seamos. Aleluya. Aleluya. Bueno, no voy a ahondar más en esto, pero quiero pasar hoy al sermón de Pablo. El sermón de Pablo que va a predicar en Antioquía de Pisidia, y no se les olvide este término, porque recuérdense que Pablo salió de Antioquía. El punto de partida de Pablo fue Antioquía, pero no es la misma Antioquía. Pablo sale de Antioquía con Bernabé, y esa Antioquía se llama Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. De allí sale el apóstol que va para el puerto de Salamina, y de ahí sale el barco hasta Chipre, y de Chipre ahora llega por el lado de arriba, por la costa de lo que es Turquía, hoy lo que es Turquía, y ahí va a desembarcar a Antioquía de Pisidia, una tremenda ciudad, Antioquía de Pisidia. Así que es bien importante que vayamos aprendiendo Biblia para que no nos confundamos, porque cualquiera puede pensar, bueno, salió de Antioquía, ahora regresó otra vez a su ciudad. Cuidado. Es otra Antioquía a donde llega. Bueno, lo que resalta aquí es que ahora vamos a escuchar el primer sermón del apóstol Pablo. Y yo hubiera querido preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes hubieran querido oír predicar a Pablo? Ustedes lo hubieran querido oír. Ahí está el sermón de él. Ahí está. Solo de ponerle una buena voz. Voz de hombre. Y ahí está el sermón de Pablo. Y a mí me encantan las estrategias, porque en esto de llevar el evangelio, deben haber estrategias. La manera como vamos a llegar a la gente, escuché de un hermano pastor en El Salvador, que lo mandaron a predicar. No voy a decir el nombre del lugar, pero sí lo sé, me acuerdo, que lo mandaron, y ahí no había manera de que el evangelio entrara. No había forma de que el evangelio entrara. Es decir, el lugar estaba cerrado al evangelio. Pero este hombre que llegó a abrir la obra ahí, conocía un poco de medicina. Y cuando él llegó ahí, lo primero que notó es que los niños todos tenían unas cosas que se llaman niguas. Allá en El Salvador, niguas son unos animalitos que se meten en medio de los pies. ¿Se acuerda usted cuando tenía niguas? ¿O no se acuerda? ¿Nunca tuvo?
Vaya, algunos tuvieron, lo están haciendo así, pero no quieren decir. Según dicen, que agarra una picazón terrible en medio de los dedos y salen como llagas, se pudre, sale pus, aquello es terrible, no pueden ni caminar por las liguas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y entonces dicen que llegó este hombre, sabía cómo curarlos y empezaba a desinfectar las llagas hasta que lograba sacar el animalito ese que le produce la nigua y empezó a curar primeramente a los niños. A los niños. Él no llegó hablándoles que el catolicismo es del diablo, que los ídolos no quieren poder. No, llegó primeramente buscando un bien físico de él. Después, cuando los papás se dieron cuenta que los niños ya estaban corriendo, ¿y quién los curó? El predicador, el misionero que ha llegado, el que ha llegado. Nunca les había hablado del evangelio, era misionero y nunca les había hablado del evangelio. Y luego les dijo, díganle a sus padres también que los puedo curar. Y aquel hombre agarraba aquellos pies hediondos, aquellos pies con las llagas de las niguas, y empezaba aquel hombre a curarlos, pidiéndole al Señor mientras les ponía las manos, solamente curándolos, que el corazón también fuera curado, que la palabra pudiera llegar al corazón de él. Aleluya. De repente le dijo a los niños, les voy a enseñar a jugar. Y empezó a enseñarles, llevó una pelota y empezó a enseñarles a jugar. Pero luego le decía, ¿saben qué? Antes de jugar le vamos a dar gracias a Dios. Oiga, qué estrategia. Y después de que ya le daban gracias a Dios para jugar, le dijo, ¿saben qué? Hoy, mejor vamos a, ¿qué les parece? ¿Quieren cantar un canto para Dios? Sí, queremos cantar los niños inocentes. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Entonces ya no andaban cantando que el piojo y la pulga se quieren casar, sino que cantaban que solo Dios hacia el hombre feliz. Y llegaban los niños a la casa, y como los niños son una grabadora, todo se les grababa. Estaban en la casa, si ponte venía a comerte los frijoles, y mientras se lavaban las manos estaban solo Dios. Y eso que está cantando, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios no habla de religión, no habla de nada, sino que solo Dios hacia el hombre feliz. Para hacer corta la historia, se convertirán los adultos también. Lo veremos en el próximo. No, se fundó la iglesia. Se fundó una tremenda iglesia. Fui a predicar ahí. Se fundó una tremenda iglesia gracias a una estrategia. Si hubiera llegado yo hablando de que los ídolos no tienen poder, que son de yeso, que mira, que no, me hubiera apagado y la obra no se hubiera fundado. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Porque nosotros somos tan, que llegamos con la espada desenvainado. Mire, semejante hijo del diablo, conviértase, que no le da pena ser borracho, que no le da pena ser drogadicto, que no le... Y lo que van a hacer es pegarle su sopapo. Y bien merecido lo tiene por no tener sabiduría. Pablo usaba una estrategia. Y esta la vamos a ver en todos sus viajes misioneros. A cualquier ciudad que llegaba, lo primero que hacía, como él era judío, era ir a una sinagoga el día de reposo. Y van a observar ustedes que si regresamos el reloj, mi Señor Jesucristo también lo hizo. El Señor iba a las sinagogas el día de reposo, llegaba una mujer con una gran joroba y ahí el Señor la sanaba. Llegó otro con la mano seca, ahí el Señor se la sanaba. Es decir, el Señor usó las sinagogas para de allí hacer milagros y hablar su mensaje poderoso de salvación. Así que Pablo llegaba, se sentaba. ¿Y de dónde vienen, hermanos? De Jerusalén. Los judíos estaban dispersos por todo el imperio romano y habían construido sinagogas en todas las ciudades. Así que ellos estaban lejos de la ciudad amada Jerusalén. Quiero que hoy entiendan ustedes que Jerusalén para los judíos es la ciudad más hermosa, la ciudad deseada. No es Nueva York, no son Los Ángeles, California, no son Las Vegas, Nevada. La ciudad deseada y
castillo se llama Jerusalén. Si no, ustedes lean el libro de Nehemías. Cuando llegaron aquellos que venían de Jerusalén, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están? Cuando recibe la noticia, llora. Cuando dice que los muros están caídos, que la ciudad está destruida, es decir, es la ciudad amada. Así que cuando Pablo y Bernabé decían que venían de Jerusalén, todos querían oír. ¿Están oyendo? Así como cuando viene un familiar nuestro o amigo nuestro que viene de la ciudad de donde somos. Oye, ¿y cómo está el Chabelo? ¿Y cómo está Rodolfo? Mira, y la Paquita, la del bar, perdón, y la Paquita, y empieza uno a preguntar, quiere saber todo. Es más, con solo que uno vaya al país y que ahora con los medios de comunicación todo se dice, todo se conoce. ¿Y qué tal está El Salvador? ¿Y qué tal está la capital? ¿Y qué tal las playas? Y está salada el agua todavía. O sea, la curiosidad. Así que cuando terminaban de leer las escrituras, de leer los profetas, de leer la palabra, la ley y los profetas, invitaban a cualquiera de ellos que si tenía una palabra de exhortación, que se levantara y se las dijera. Pablo va a usar esa estrategia, ¡pum!, para llevar el evangelio a todas aquellas ciudades. ¿Por qué razón? Porque el judaísmo no solamente tenía judíos. En las sinagogas no solamente se reunían judíos, sino que había muchos gentiles que habían abrazado el judaísmo, que amaban el judaísmo, eran prosélitos, eran gentiles que habían abrazado el judaísmo. Y estos gentiles tenían amigos que eran todavía paganos, que adoraban a Júpiter, que adoraban a Poseidón, a Marte, a Atenea, a Minerva, a todos los dioses romanos. Y esto se volvió una cadena. Una cadena. Así como este mentado virus horrible que se propaga por cadena. Por cadena. Y a usted que lo contagió, fulano de tal, y a fulano de tal, fulana de tal, y a fulana de tal, el amante que tenía. Ayúdanos, Señor. Bueno, lo que estoy diciendo es que ahora, cuando le dan la oportunidad a Pablo, Dios mío, a Pablo le picaban la boca. Y vean una vez más, no fue Bernabé del que se levanta, sino que cuando dice varones, Bernabé le dice Pablo. Ya el líder era Pablo, y Pablo se levanta. Y como todo hombre que ha cursado la escuela que Pablo había cursado, Pablo era un maestro, Pablo era un rabí. Solo un rabí podía ser señal de silencio. Solo uno de ellos podía levantar la mano y pedir silencio. En otras palabras, desde que Pablo levanta la mano y les hace, dijeron, no tenemos cualquier cosa en este momento aquí parado. Tenemos a un maestro de la ley. Tenemos a alguien que conoce la palabra. La verdad, Dios conoce. Tenemos a alguien que conoce la palabra. A un pueblo que está hambriento de oír palabra y que de repente, de la nada, aparece un maestro de la palabra. Es una bendición, como algo caído del cielo. Y Pablo ahora, Dios mío, va a mostrar el caudal de conocimiento que tiene de las Escrituras. Y por eso, una vez más, yo repito que lo único que nos da autoridad en este púlpito es el conocimiento de la palabra. Amén. Si usted no tiene conocimiento de la palabra, usted es una vaca pata para arriba. Aquí no le va a salir ni las igualadas, porque aquí se necesita tener autoridad. Y esta autoridad la da solamente aquel que conoce la palabra de Dios. Que conoce la palabra. Pero eso vean ustedes que San Pablo viene. Aleluya. Y dice,
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Se dirige a los dos grupos. ¿Por qué es importante? Porque a estas alturas el apóstol Pablo sabe que el evangelio no es para un grupo selecto nada más. El evangelio es para todo aquel que necesita la salvación. Amén al Señor. Somos nosotros los que algunas veces decimos: este sí, este no, este sí, este no. Pero en el plan de Dios es que el evangelio es para todos. Así que aquí está el grupo de los israelitas, puros israelitas, y los que teméis a Dios, es decir, aquellos gentiles que habían abrazado el judaísmo. Aquí comienza Pablo, porque este es uno de los más grandes sermones jamás predicados. Uno de los más grandes sermones jamás predicados. Y es bien importante que lo estudiemos y veamos el orden que Pablo llevó. El orden que Pablo llevó. Hace un compendio de la historia de Israel. Hace un compendio de la historia de Israel. Arranca con los patriarcas. Por supuesto, Lucas no nos va a decir todo lo que Pablo dijo. ¿Me están oyendo? Lucas no tenía una grabadora y grabar palabra por palabra, no era un call reporting para escribir todas las palabras. Así que lo que él nos da es ¿qué? Un resumen del mensaje del apóstol Pablo. Así que yo me imagino al apóstol Pablo diciéndoles que el Dios nuestro, el Dios del pueblo de Israel, escogió a nuestro padre Abraham cuando se encontraba allá en Ur, en la región de Mesopotamia, y desde allá lo sacó y empezó Pablo a relatar cómo lo trajo hasta llegar allí a donde muere su padre Taré, que luego va, es decir, todos esos detalles para mí Pablo los está desglosando, Pablo los está mostrando, y aquellos, wow, tenían años de no escuchar un mensaje así, de conocimiento bíblico, de historia totalmente bíblica. Sale de los patriarcas, llega a Israel cuando está allá cautivo en Babilonia. Habla de los años que estuvieron cautivos, habla cómo Dios los saca de Babilonia, habla cómo Dios los trajo a la conquista de la tierra de Canaán, cómo Dios cuando los establece en Canaán levanta jueces para que los estén gobernando, y que luego pidieron rey y les dio a Saúl, y después de Saúl vino un rey conforme al corazón de él, que iba a hacer todo lo que él quería, David, y lo levanta como rey. Pero ¿por qué Pablo? Todo lo que Pablo está haciendo es preparando un terreno. Ellos no saben el tiro de gracia por dónde va a venir. Ellos piensan que nada más está exaltando la historia de Israel y que dicen: wow, cómo sabe de las escrituras, cómo sabe de los profetas, cómo sabe de la ley. Qué tremendo este predicador que hoy ha venido. Es más, ya le estaban diciendo que se quedara como pastor ahí con ellos. Pero cuando llega David, dice: y levanta David un hombre conforme al corazón de él, que iba a hacer todo lo que él quería que hiciera. Y de ahí sale Jesús, el Salvador de Israel. ¿Sabe qué estableció Pablo? Que Dios tiene un plan. Un plan donde Dios maneja la historia. No son los hombres los que están marcando y diciendo qué va a pasar en la historia. Es el Dios
soberano del universo. El que tiene el control no solo del mundo, sino de los sucesos de la historia. ¿Está muy bien? Es Dios el que lleva ese control, es Dios. Y todo lo que Dios hizo, llamar a Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto, Moisés en Egipto, era el plan de Dios encaminado ¿a qué? A la revelación más grande, Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Le toma a Dios por sorpresa que un hombre de alineamiento izquierdista socialista, enemigo de Dios y enemigo de la Biblia, ahora va a ser el presidente de Estados Unidos. Para nada. Para nada. Al contrario, allá en el cielo hay celebración porque una vez más se está cumpliendo lo que Dios quiere que se cumpla. ¿Está oyendo? No. Yo no estoy ni enojado ni molesto porque el señor demócrata haya ganado. Yo alabo a Dios y lanzo en el Espíritu y le doy gracias a Dios porque la palabra tiene que cumplirse. Aleluya. Aleluya. Por eso hoy que ya anunciaron, ¿por qué todos estos 4 años estuvieron callados los transgéneros? Y ahora acaban de hablar que van a abrir su primera iglesia transgénero. ¿Y por qué ellos saben que esas operaciones que ellos se hacen se pagan con nuestros impuestos? Ahora ya va a ser Obama, ahora va a ser Biden Care. Y ahí vamos a pagar nosotros. Digo ustedes, yo no. Ni usted tampoco. Yo no voy a agarrar ese seguro. No, que se vayan al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Pero todos estos 4 años calladitos, ni pillo decían. Hoy apenas, ya están saliendo todo, las banderas multicolores, ya los carros de nuevo, toda la propaganda. Y el primer anuncio, la primera iglesia transgénero. Levanten todas las iglesias que quieran, pero el Señor conoce a los que son suyos. Aleluya. Aleluya. Así que viene hoy. Pablo dice, no, es Dios el que ha diseñado un plan para toda la historia. Todo. Y bien tremendo. Mire, ustedes todos los días de reposo leen las escrituras, leen la profecía. Y no se dan cuenta que ante sus ojos se están cumpliendo, le dice Pablo a los judíos, se están cumpliendo las profecías y ustedes ni cuenta se dan. Por ejemplo, ellos, todavía los judíos, hasta el día de hoy dicen, Señor, manda el Mesías. Señores judíos, el Mesías ya vino, se llama Jesús de Nazaret. Y ellos hasta el día de hoy hablan, el Mesías, ojalá que venga la próxima Pascua, ojalá que el Mesías venga, ojalá que el Mesías, porque tienen los ojos cerrados. Aleluya, y el Mesías ya vino. Es decir, la escritura se cumplió y ellos ni cuenta se dieron que la escritura se cumplió. Hoy, más que nunca, las escrituras se están cumpliendo cada día, cada semana, cada segundo. Las escrituras se están cumpliendo y muchos cristianos ni se dan cuenta porque están metidos en otras cosas, que las profecías se están cumpliendo. Y la más grande profecía de que Cristo regresa de nuevo a esta tierra está a punto de cumplirse y muchos ni cuenta se dan. Muchos ni cuenta se dan. Y las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Estamos oyendo? Amén. Bueno, cuando llega Pablo acá, porque tengo que terminar este mensaje, tenemos que irnos, menciona a un personaje que en ese momento medio mundo hablaba de él todavía.
Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista aparece en el escenario 400 años después de que había aparecido el último profeta. ¿El profeta qué? Malaquías. Profeta Malaquías. Y de ahí van a transcurrir 400 years, donde no hubo profeta. El pueblo de Israel, que siempre era orientado por los profetas, de repente, simplemente, ¡pum!, hay silencio. Se le llama el período intertestamentario. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y por 400 años no hay palabra profética. Por 400 años no hay profeta. Amén, aleluya, gloria a Dios. No hay palabra. Amén, alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. De repente, de la noche a la mañana, aparece una voz predicando en el desierto: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ustedes conocen la historia que Israel se volcó al Jordán, donde se encontraba el profeta Juan el Bautista, del cual el Señor dijo que entre los nacidos de mujer nadie más grande que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Qué saliste a saber al desierto? Fueron las palabras del Señor, hablando de la grandeza del ministerio de Juan el Bautista. Y la gente venía, y los fariseos venían, y los grandes venían, y el pueblo venía a ser bautizado por Juan el Bautista. Otra vez tienen palabra, otra vez tienen profeta. Y entonces viene Pablo y dice: Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. Juan el Bautista preparó los corazones de otros para Jesús de Nazaret, y dio a Jesús como lo que realmente Jesús era. No era solamente un hombre, no era solamente un maestro, no era solamente un profeta, era el Hijo de Dios en persona, caminando en la tierra. Habla de que era el Señor, de que Jesús era el Señor, de que Jesús era Dios. Lo tremendo, Juan el Bautista era un iletrado. Juan el Bautista nunca fue a la escuela. Juan el Bautista no graduó de las universidades de los rabinos, no. Y en cambio pudo darse cuenta quién era Jesús. Los gobernantes, los líderes, los que tenían conocimiento de la palabra, no lo conocieron. Y dice Pablo que Juan el Bautista dijo las palabras que no era digno ni de desatar las sandalias del maestro, la correa de las sandalias. En aquel tiempo todos los maestros tenían discípulos, y se esperaba que los discípulos hicieran varias cosas para su maestro. Era parte. Pero los rabinos establecieron un límite de qué cosas el discípulo podía hacer por su maestro y qué cosas no podía hacer por su maestro. Y entre las cosas que ellos prohibieron en los límites era que un discípulo, un maestro, no le podía pedir al discípulo que le desatara las sandalias. No podía. ¿Por qué razón? Porque era algo demasiado degradante, algo demasiado humillante.
Así que podía pedirle, anda a traerme agua, anda a traerme comida, anda a traerme cualquier cosa, pero no pedirle, porque eso que se tirara al suelo a desatar en las correas era algo demasiado humillante y degradante. Por eso, cuando Juan el Bautista dijo las palabras, del cual no soy ni digno de desatar la correa de sus sandalias, está diciendo Juan, Dios mío, si tan solo pudiera tener el privilegio de tocarle la correa de las sandalias, sería algo que quisiera que le tomaran todas las fotos y las subieran a Facebook. Cuando le estoy desatando las correas de las sandalias al Maestro de Maestros. Aleluya. Mire, si los pobres religiosos que viven inmersos en el mar de la ignorancia van a Roma y tienen el privilegio de ver al malvado padre, y cuando van ahí a besar el anillo, quiere que toma el teléfono, no vayas a perder ese momento. ¡Pah! Para tener el momento que le besan la mano, el anillo que tiene en la mano el malvado padre. Y luego, Dios mío, esa foto no quieren perderla ni por nada del mundo. La guardan en Google, la guardan en las nubes de Samsung, de todo, por si el teléfono se arruina, que la foto permanezca. Dijo Juan, yo como hubiera querido tener el privilegio de desatarle las correas de sus sandalias, pero no soy digno. Y el Señor dijo, entre los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan el Bautista. Aleluya. ¿Qué es lo que Pablo está pretendiendo? Pablo pretende decirles, miren, Juan no tenía conocimiento bíblico, Juan no tenía títulos, y Juan lo reconoció. Amén, así es. Gloria a Dios. Juan vio no un carpintero. Juan no vio a un simple hombre, hijo de campesinos. Juan vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cambio, los de saco y corbata, los de cuello almidonado, los que caminaban por las calles y que cuando iban por las calles la gente los reverenciaba. Viene el gran rabino, viene Anás, viene Caifás, vienen los grandes y la gente se doblaba delante de ellos. Estos no lo conocieron. Es maravilloso conocerlo. Aleluya. Qué precioso que nosotros, sin ser grandes, sin tener tantos conocimientos, le hayamos conocido como nuestro Señor. Por eso Él dijo, solamente vienen a mí, solamente a los que el Padre quiere revelárselas. Aleluya. Amén. Si el Padre no revela al Hijo, nosotros estamos perdidos. Esto es maravilloso. Amén. ¿Y qué dice Pablo? Terminaron entregándolo en manos de Poncio Pilato, para que Poncio Pilato lo ejecutara, porque no sabía que la perla de gran precio, el gran tesoro, estaba en medio de ellos. Y ahora viene Pablo y agrega, y lo colgaron y no dicen una culpa. Y ahí donde
Los testigos de Jehová se pierden más de lo perdidos que están. Porque dicen ellos que a mí no fue crucificado en una cruz. Están equivocados. Fue en un madero. No. Lo que pasa es que ellos no saben el objetivo de Pablo cuando usted está usando la palabra madera. Pablo lo hace a propósito. En otras ocasiones él usa la palabra cruz, pero aquí a propósito usa la palabra madero. Porque de acuerdo a Deuteronomio, maldito, Deuteronomio 21, 22 y 23, capítulo 21, versículo 22 y 23, maldito el que era colgado en un madero. Así que San Pablo lo hace a propósito para luego, tal como lo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 13, que Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser benditos. Aleluya. En otras palabras, toda esta reseña histórica que Pablo hizo era para destacar que todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado, era el fiel cumplimiento de la palabra profética. Amén. Y quiero que ustedes y yo entendamos hoy que todo lo que pasa es el cumplimiento de la profecía. Alaben a Dios, el cumplimiento de la profecía. ¿Saben ustedes que equivocadamente, creo que hasta yo caí en esa desfachatez que en algún momento prediqué, que antes de la venida del Señor vendría un tremendo avivamiento? Por ahí tengo escrito un mensaje que así le titulé El Gran Avivamiento, y donde yo ahí leyendo las palabras hablo de que antes de la venida del Señor, simplemente lo escuché a alguien, lo leí en algún libro y en muy cabeza hueca prediqué que antes del arrebatamiento vendría un avivamiento. Creo que el hermano Jimmy, aún el gran anciano de Dios, predicaba lo mismo, de que iba a venir un tremendo avivamiento. Yo no veo un avivamiento. Yo veo las iglesias que poco a poco quedarán más vacías. Más almas se van a apartar, se irán apartando, y la fe de muchos se estará enfriando. Eso es el panorama que yo veo. Por eso, benditos aquellos que cuando su Señor venga los encuentre todavía que tienen fe, y que los que se encuentra todavía adorando y alabando a su nombre. Estos años atrás las iglesias buscaban lugares más amplios para congregarse, porque los lugares ya eran insuficientes. Lo que veremos en el futuro será lo contrario. Iglesias empezarán a vender sus lugares grandes, empezarán a buscar lugares que estén al alcance de ellos para poder salir adelante con sus compromisos económicos. Eso es lo que viene. Eso es lo que va a pasar. Por eso, bienaventurados aquellos que en medio de toda esta crisis guarden la fe. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejar que Dios lo levantó de los muertos para el siguiente mensaje, porque el mensaje de Pablo era así. Hablaba de la historia de Israel, hablaban del ministerio de Jesucristo, la muerte. En cada mensaje se hablaba de la muerte, se hablaba de la cruz, pero nunca dejaban a Cristo en la cruz. No, en cada mensaje lo dejaban sentado a la diestra del Padre, listo para regresar de nuevo a levantar a su iglesia. Padre, te damos gracias
Y ahora te pedimos, te suplicamos que tu palabra la llevemos a nuestros corazones. Que puedas guardarnos en tu perfecta paz. Señor, en medio de todas las dificultades que nos rodean, que permanezcamos firmes y que tú seas nuestro único líder y que tú seas nuestra única esperanza, nuestro único Mesías y la única respuesta a todas nuestras necesidades. Amén. Si alguna persona en esta noche quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, si hay alguien que todavía no es salvo y en esta noche el Padre le está revelando al Hijo que es la única respuesta, la única salida, quiero invitarle que le rinda su vida al Señor. ¿Hay alguien en esta noche que le quiere rendir su vida a Jesucristo? ¿Hay alguna persona que le quiera rendir su vida al Señor? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Estamos terminando. Bueno, vamos a despedirnos. Que el Señor nos lleve con paz, que nos guarde en sus santas manos. Que Dios